Y hoy quiero hablarte de un tema que a mí me apasiona muchísimo y me encanta. Y lo titulé La belleza de la cruz. Y antes de comenzar a hablarte de este tema e irnos de lleno ahí, ¿cuántos trajeron su Biblia? ¿Digital o aquí, física? Porque vamos a estar leyendo algunos versículos y me encantaría que tú me acompañaras a leerlos. Y antes de entrar de lleno a este tema, yo te quiero hablar un poquito de la vida de Pedro. Y a lo mejor es algo que ya conoces y es algo que ya escuchaste, pero yo creo que cuando Dios pone algo en el corazón de la persona que se para aquí al frente, es porque a veces necesitamos volver a escucharlo y reafirmar esas cosas en nuestra vida. Y como siempre, Jesús caminando por donde Él se movía, llegan varios hombres y le presentaron a un hombre. Y este hombre era pescador. Y en una mirada, solamente le bastó a Jesús una mirada para describirlo. Y en Juan 1:42, si me acompaña, no sé, ya no veo las pantallas, pero si está ahí, que alguien me diga amén, ya están. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, solo una mirada de Jesús, y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús tuvo la capacidad en una sola, es que esto es impresionante. Jesús solamente necesita mirarte y con una sola mirada Él va a poderte decir tu actualidad, como le dijo a Pedro, pero también le habló de su realidad. Su actualidad, ¿cuál era? Eres Simón, hijo de Jonás, pero tu destino en Cristo es ser Pedro. Su realidad era ser Pedro. Y me encanta, porque pues muchos ya sabemos lo que significa Simón, ¿verdad? Simón es simplemente una vara llevada por el viento. Si el viento estaba muy fuerte, la vara se movía. Y así era el carácter de Pedro, de Simón. Así era su carácter y así era su ser. Era inconstante, era voluble, un día se encontraba bien, un día se encontraba mal. Era una persona con altibajos. Y esa era su genética, así era Simón, esa era su vida y esa era su forma de ser. Era una vara, pero al encontrarse con la mirada de Jesús, al encontrarse con la mirada de la gracia de Jesús, Jesús vio la obra terminada en él. Y Él cuando te mira a ti, me mira a mí, Él no nos ve como nos vemos ahorita o como nos miramos hoy en la mañana al despertar. Jesús nos ve como una obra terminada y una obra perfecta. Y ahí debe estar igual parte de nuestra esperanza, amén. Él le dijo, tú serás Pedro. Y Pedro ya sabemos qué significa roca, firme, fuerte y estable. Era todo lo contrario a lo que era actualmente en su genética. Y entonces Jesús con una mirada y con sus palabras le mostró su realidad. Y lo enfocó completamente en lo que él debería hacer. Cuando alguien de repente te sacude y te vuelves, te pones otra vez, chíspales, ¿qué estaba yo haciendo? Y te reenfocas, entonces empezamos a caminar diferente. Y Simón caminó a partir de ese día durante 3 años con Jesús. Él estaba con él. Él aprendía directamente de Jesús. Él era corregido por Jesús. Él era padecido al lado de él y él todo el tiempo estaba sirviéndole a Jesús. Pero hasta el último momento en el que Jesús estuvo en la tierra, Simón seguía con altos y con bajos. Vemos muchas historias de él así en la palabra de Dios. Jesús, a pesar de estar con Jesús, a pesar de estar con Jesús todo el tiempo, hacían sus tiendas y dormían cerca, se despertaban y desayunaban juntos, caminaban juntos, aprendían directamente de él. Jesús los regañaba y los corregía cuando era de ser así. Y aún así, Simón seguía con altibajos hasta el último día en el que él estuvo en la tierra. Lucas 22, del 33 al 34. Ahí vemos un momento en el que él dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo,
Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hasta el último día, Pedro, todavía Simón, seguía con altibajos. Pero Simón, algo que siempre cuando hablan de este tema yo quiero dejar muy en claro, que Simón no era falso, él no era malo, él simplemente creía estar dispuesto a padecer y a ir con Jesús de la cárcel a la muerte. Él lo decía sinceramente, él lo decía: yo estoy dispuesto. Pero cuando aún él todavía tenía un velo, él tenía un velo aún en su mente que le impedía ver esa realidad que Jesús le mostró desde el primer día. A él todavía tenía un velo que le impedía ver que era capaz de hacer todo lo que él decía por Jesús. Y me encanta porque puede ser muy inocente decirle cuando él está de frente, pero ya vemos que cuando a Jesús se lo llevan y pasa todo el proceso de la cruz, aún en ese momento Simón seguía siendo Simón: mejor me voy. Creo que no estoy tan dispuesto como lo dije ayer, porque fue ese de un día para otro. Por más que estemos en Cristo, no nos detengamos hasta que seamos lo que Él vio de nosotros en el principio. Esto no se ha terminado. No hemos alcanzado lo que Jesús nos dijo, porque cuando conocemos a Jesús nos asombra todo lo que Él ve en nosotros, que a veces ni siquiera nosotros somos capaces de ver. Nos asombra ver tanto amor de Él hacia nosotros que a veces nosotros no reconocemos. Pero no nos detengamos, porque todavía esta carrera no se ha terminado. Y como decía mi pastor hace unos días, la tenemos que terminar con gozo. No la tenemos que terminar amargados ni cansados. La tenemos que terminar gozosos. Y esta es una carrera que nos va a durar hasta que seamos perfeccionados en Jesús. ¿Cuántos le hemos prometido cosas a Dios que no hemos cumplido? Yo creo que puedo levantar mi mano. Y entonces no podemos juzgar a Pedro. ¿Quién como Pedro? Yo te prometo que te voy a seguir a la cárcel y a la muerte, y no cumplió. Y no por eso Jesús lo dejó de amar. Jesús ya había visto todo esto y aún así desde el primer día le dijo: tú vas a ser Pedro. Y qué hermoso. Todos necesitamos pasar por un proceso. Simón pasó por un proceso hasta convertirse en Pedro. Y todas las personas, hay una frase que me encanta que dice: toda persona que llega al éxito sin ser procesada se corrompe. Todos necesitamos pasar por un proceso. ¿Y qué es un proceso? Pues es el medio por el cual Dios nos prueba de diferentes maneras y en diferentes circunstancias para llegar a ser lo que Él espera. Eso es un proceso, y vamos a vivir una vida llena de procesos. Todo el tiempo vamos a terminar uno para comenzar otro. ¿Pero cómo? Con gozo. Y te quiero hablar ahora del apóstol Pablo. Me encanta su historia y me encanta su conversión, porque él pasó por un proceso de desintoxicación para lograr ser y para comenzar a hacer lo que Dios le había pedido. Su actualidad era ser Saulo de Tarso, hasta que se encontró con una luz que lo consumió completamente. Se le cruzó por su camino, pero lo cambió para siempre. Y quiero que leamos Hechos 9, del 3 al 9. Ahí vamos a poder ver lo que le sucedió. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco,
donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y ni bebió. Ahí se cayó. La primera respuesta de Saulo fue: ¿quién eres, Señor? Aquí en este versículo podríamos basarnos hasta en un estudio, porque hay tantas cosas que se pueden rescatar y se pueden desglosar de aquí. Pero lo primero que le dice Saulo es: ¿quién eres, Señor? Él reconoció el señorío, pero no solamente se quedó ahí, él quiso saber quién era en realidad. Y esa yo creo que debe ser nuestra búsqueda constante como hijos de Dios, no solamente servirlo a Él, sino conocer al Dios que servimos. Y Saulo demostraba aquí, a pesar de que lo perseguía y mataba a la gente que se reunía a escuchar de él le preguntó y le reconoció como un Señor. Y después le preguntó: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús no le dijo todo, sino que lo conectó al cuerpo de Cristo en la ciudad. Y le dijo: vas a ir, te voy a enviar con un profeta llamado Ananías, y él te va a guiar y te va a decir cuáles serán tus siguientes pasos. Y me encanta y me encanta y me encanta esto, porque por más aunque tú y yo tengamos un encuentro y una revelación directa de Jesús, que podamos decir: es que Señor me dijo esto, Jesús me habló esto a mí y yo lo voy a cumplir, y de repente encontramos gente así de que se desprenden completamente porque tuvieron un encuentro con Jesús. Pero qué maravilloso Jesús, que a pesar de habérsele revelado a Saulo, no dejó a Saulo ahí, sino que lo conectó con el cuerpo de Cristo. Y me encanta, porque aunque tú y yo tengamos una revelación directa de parte de Dios, no podemos funcionar solos. Necesitamos hacer su voluntad e incrustarnos en el cuerpo de Cristo. No podemos estar solos. Saulo directo habló con él, tuvo una revelación, pero aún así Jesús no se le reveló completamente. Jesús nunca se nos va a revelar completamente. Necesitamos estar unidos. Nunca vamos a tener, ni nadie va a tener una revelación absoluta. Si tú te encuentras a alguien que te dice: yo ya lo sé, no necesito nada más, aléjate de ahí. Aléjate de ahí, porque Dios no funciona así. Dios trabaja con su cuerpo. Y si esto no hubiera sido de idea de Dios, hace muchos años que hubiera dejado de funcionar. Y esto nos acerca más a Él, nos conecta con Él. Nunca te separes del cuerpo de Cristo. Aprende a servir a Dios, pero conoce al Dios que estás sirviendo. Busca gente con autoridad que te ayude a pasar el proceso. No lo pases solo. Nadie puede superar el proceso solo. Es muy probable que te quedes estancado ahí, porque un proceso tiene un progreso. Porque si tú te estás quedando y te estás dando cuenta: es que estoy en este proceso desde hace 5 años, ya no es un proceso, ya estás estancado. Un proceso es porque hay avance. Si tú dices: es que hace 7 años estoy con este problema, hace 5 años, hace 2 años y sigo atorado con esto y no puedo superar esto, estás estancado. Necesitas a alguien que te ayude a atravesar el proceso. Busca gente con autoridad, busca mentores, busca tutores, busca amigos con el mismo objetivo que tú, que te ayuden a crecer. Busca amigos que te impulsen, no amigos que te mantengan estancado en el proceso. Necesitas amigos que te digan: sí puedes salir de ahí, yo estuve ahí y mira, hice esto. Amigos que a lo mejor no van a tener las respuestas completas, pero van a tener un corazón sincero de decirte: yo no lo sé, pero conozco a alguien que sí y me ayudó. Busca y rodéate de esas personas. Busca amigos que busquen lo mismo que tú, ser como Cristo. Si tus amigos no están en el mismo camino, porque aquí al principio dice: Saulo estaba en el camino. Si tus amigos no están en el camino, solamente te van a alejar de él. Y yo prefiero mejor alejarme de ese camino y continuar en el que me va a hacer crecer. Necesitamos entender la hermosura de contemplarlo a él, enamorarnos de su persona. No podemos amar a alguien que no conocemos. Cuando a lo mejor los casados se enamoraron de su pareja porque pasaron tiempo con él y los conocieron. Incluso dice mi esposo, hacíamos locuras por amor. Y él siempre cuenta cuando un día antes de la boda se inundó.
la casa en la que yo vivía con mis papás, y él, a pesar de que llovía, porque la calle esa siempre se inunda, o sea, a pesar de que llovía, él siempre corría y no le importaba mojarse. Él iba corriendo a mi casa para nada más decirme: es que yo solo te quiero dar un beso de buenas noches. Y yo, ay, qué flojera, le decía: vete a tu casa a dormir. No me voy a ir, dice que, y mi ventana de mi cuarto daba un pasillo, y él se paraba en el pasillo, y yo así, qué vergüenza que no lo escuchen mis papás. Y él ahí se paraba, y Paola, Pashi, él siempre me dice Pashi, o sea, Pashi. Y yo cuando escuchaba eso, yo decía: ya llegó, no se va a ir hasta que yo salga. Salía yo rápido, y hacíamos locuras porque estábamos enamorados. Así debemos de estar enamorados por Jesús. ¿Qué locuras haces por Él? ¿Tu máxima locura es leer la Biblia? Que tu locura sea practicar lo que lees, vivir diferente. Esa es una buena locura. Hoy en día hay mucha gente que es adicta a los elogios. Viven de que los demás los elogien. Los comentarios en las redes sociales son tan importantes. La opinión de todos acerca de ellos cuenta más que la opinión que Dios tiene sobre ti. Y hasta que entendamos que nosotros somos personas de carne y hueso, pero que tenemos adentro de nosotros a la persona más valiosa, vamos a vivir como esta generación. Vamos a necesitar esos likes, esos comentarios, esos aplausos, y no nos va a importar lo que Jesús diga de nosotros. Y lo más importante y lo más valioso ya lo tenemos aquí. No necesitamos nada más de allá afuera. Todo lo encontramos en Cristo. No importa todo lo que hagamos, todo lo que alcancemos, todo lo que logremos, incluso todos esos sueños que logremos conquistar, no se van a comparar nunca con nada, con la mirada de Jesús hacia nosotros. Hay gente, yo terminé mi carrera y yo pensé que al terminar mi carrera me iba a sentir así, wow, la campeona, y que mi papá por fin me iba a amar más de lo que me amaba. No hizo que mi papá me amara más. Mi papá me sigue amando igual. El día que me dieron mi título después de 3 años de haberme graduado, no me hizo lo máximo, no me hizo crecer, no me dio más autoridad, no me dio más likes, no me dio mejores, nada. A veces soñamos que al conquistar cosas ahí vamos a encontrar la plenitud, y no es cierto. Lo único que nos va a dar la plenitud en nuestra vida, en nuestro corazón, no es una pareja, no es un matrimonio, ni siquiera son los hijos, no son los amigos, es Jesús. Cuando lo tenemos a Jesús, lo tenemos todo, todo, todo. Y ahora sí te quiero hablar de la belleza de la cruz. No a todos les gusta hablar de la cruz. Y un punto clave para que Cristo pueda vivir en nosotros y nosotros podamos entender cómo es estar cerca de Él es exactamente eso: aprender a estar juntamente crucificados con Él, porque no hay gloria sin cruz y no hay resurrección sin muerte. Grábatelo. No vamos a encontrar nunca la gloria si no estamos crucificados juntamente con Cristo. Y no a todos les gusta escuchar este mensaje, porque este mensaje pues tiene palabras como cruz, muerte, sacrificio, altar, y a veces pensamos que no hay beneficios para una persona que quiere estar crucificado. Pero la verdad es que sí, encontramos tantos y tantos beneficios al encontrarnos crucificados con Cristo, que va a ser tan apasionante y va a ser tan fácil apasionarnos más por el mensaje de la cruz. Gálatas 2:20 es un pasaje muy famoso que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nos lo sabemos de memoria, pero estar crucificados con Cristo es un estado constante, es un estado en el que tenemos que estar todos los días, todo el tiempo, a cada instante. Nuestra vida debe estar crucificada con Él para poder ver lo que Dios es. Solamente así vamos a entender lo que Dios es y lo que Dios quiere hacer con nosotros, estando con Él juntamente crucificados. En el mismo relato de la crucifixión, solamente en ese relato podemos encontrar muchos beneficios de alguien y muchos principios de cómo debe ser la actitud
de una persona que está crucificada juntamente con Él. Porque, como te decía, muchas veces hablamos de esto y pensamos, oh, ya, perdí algo. Ya en este mensaje algo me van a quitar, alguna libertad, alguna forma, algo que yo quiero hacer, pero no, en lugar de perder al hablar de este tema, hay ganancia. Tú vas a ganar mucho más de lo que puedes perder. Adriana decía al principio, todo lo que le entreguemos en las manos a Jesús, Él nos las va a regresar transformadas. ¿Y qué es lo que vamos a entregar en una cruz? A nosotros. Nosotros nos vamos a entregar en esa cruz. Juan, el relato de la crucifixión lo pueden encontrar en Juan 19 si lo quieren leer, pero en este relato aparece en los 4 evangelios. En los 4 evangelios vamos a encontrar el relato de la crucifixión. Los que estuvieron yendo a Grupo Conexión vieron que estuvimos estudiando cada evangelio y explicábamos un poquito acerca de cada autor, a quién va dirigido este evangelio, por qué, en qué, para qué estudió él, quién era él. Y Juan es uno de mis evangelios favoritos, porque él permaneció junto a Jesús hasta el momento de la cruz. Él estuvo ahí hasta el final. Podemos ver a Lucas, que era un doctor, pero él se mantenía nada más recopilando información y a lo mejor no estuvo tan presente, se mantuvo un poco más hacia atrás y él tuvo otras perspectivas, vio otras cosas. Marcos, pero Juan no. Juan fue de las personas que estuvieron al pie de la cruz al momento de la crucifixión de Jesús. Y yo creo que alguien que permanece con él en la cruz va a poder ver cosas que las personas que se mantienen lejos nunca van a poder ver. Entonces, al mantenernos nosotros cerca de la cruz, vamos a tener el privilegio de ver, y no solo de ver, de escuchar cosas que a lo mejor otros nunca van a escuchar. Por eso es tan importante que tú y yo anhelemos estar cerca de esa cruz. Es tan importante para la vida de un hijo de Dios. Y hay muchos beneficios, pero solo te quiero mencionar 3 características de una persona que está crucificada con Jesús. Y la primera es, un crucificado no tiene nada que esconder. No tiene nada que esconder. Vamos a Isaías 53, 2 y 3. Un crucificado no tiene nada que esconder. Isaías 53, del 2 al 3. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Wow. Cuando dudes el amor de Jesús, lee este versículo. Todo eso Él lo hizo para que lo deseáramos. Quedó sin parecer. Por eso cuando Él resucitó en su cuerpo glorificado, ni siquiera los que caminaron con Él cerca durante 3 años le reconocieron, porque quedó tan desfigurado que no le reconocían. Imagínate qué tan desfigurado tiene que quedar tu rostro para que tu familia no te conozca. Pero un crucificado no tiene nada que esconder. No solo soportó los azotes, también tuvo que soportar la vergüenza pública de la desnudez. Para muchos esto sería una vergüenza, pero para Jesús simplemente fue obediencia. Jesús obedeció a su Padre. Él no tenía nada que aparentar, no tenía nada que esconder. Un crucificado no está preocupado por su parecer o por su reputación delante de la gente. Solo quiere hacer la voluntad de su Padre, cueste lo que cueste. No importa lo que nos pida hacer nuestro Padre. Ya lo que nosotros podamos sentir que es vergüenza, lo vamos a comenzar a ver como obediencia. ¿Y cuántos a veces nos da tanta pena decir siquiera que somos cristianos? Porque ¿qué van a decir?
yo no sé, pero cuando yo estaba en la secundaria a mí me daba pena, porque yo iba a una escuela católica. Entonces a mí me daba mucha vergüenza que supieran que yo era cristiana, porque todo el mundo, había capilla, había misa cada primer domingo del mes. Y entonces a mí me daba mucha vergüenza, porque mi mamá, en lo que trataba de cambiarme de escuela, yo ya estaba ahí. Y ella me decía, no participes, o yo chiquita, y a mí me causaba mucho conflicto, pero me hizo entender. Si yo no hubiera pasado por eso, yo no hubiera aprendido a valorar lo que Jesús hizo. Reputación es lo que la gente piense de ti. Esa es tu reputación. ¿Qué piensa tu vecino? ¿Qué piensan, como te decía, tus seguidores en redes sociales? ¿Qué piensa tu familia cuando subes una foto a Facebook y te comentan las tías, la abuelita, la vecina? Eso es tu reputación. Pero integridad es lo que Dios piensa y habla de ti. Y muchas veces preferimos renunciar a nuestra integridad por amor a la reputación. Muchas veces la vendemos así de fácil. Decidimos dejar lo que nuestra integridad y nuestros principios, con tal de ser aceptados por una respuesta o una evaluación de la reputación de mis amigos y de mis compañeros. Qué fácil. Por eso no podemos juzgar a Simón. No podemos juzgar a Simón. Una generación que realmente está crucificada con Cristo es la que busca sus beneficios. Una generación que no está crucificada con Cristo es una persona que va a buscar sus beneficios. No le interesa lo que Jesús diga de ellos. Pero yo creo que una generación que sí está crucificada es una persona que no le van a interesar los beneficios personales, sino que va a buscar la aprobación de su Padre, y le va a interesar más lo que Jesús diga de él. No nos va a importar tener que dar la cara por lo que creemos, y aunque salgamos perjudicados, siempre vamos a decir la verdad. No nos va a importar que seamos juzgados. Va a valer más que Jesús piense bien de nosotros a que quedemos bien delante de la gente. Nos vamos a volver personas que no tenemos nada que esconder. Una persona que no le tiene miedo a decirle que sí a Jesús en todos los momentos de su vida. Eso sucede en una persona cuando ha decidido crucificarse con Él. Otro punto es, un crucificado es inofendible. Inofendible. Lucas 23:34 dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaban suertes. Jesús no tomó esa actitud como una ofensa personal, aunque en ese momento lo que ellos estaban haciendo delante de Él cuando todavía estaba vivo era una ofensa. Jesús no lo tomó personal, porque un crucificado es inofendible, ya no tiene nada que esconder, ya no tiene nada que perder. ¿Cuándo debo revisar si realmente estoy crucificado? Piensa para ti, ¿todo te lo tomas personal? ¿Me siento herido fácilmente ante cualquier comentario? ¿Me deprimo cuando no recibo un elogio, un aplauso o una recompensa cuando yo creía que lo merecía? Seamos sinceros y analicemos eso y pensemos si realmente somos unas personas que somos inofendibles. Jesús era inofendible porque un muerto no se enoja, no se enorgullece. Un muerto no siente envidia, no pelea y mucho menos se autojustifica. ¡Wow! ¿Cuántos? Yo conozco a tantas personas que no les puedes decir nada, porque lo primero que empiezan a decir es una justificación. Es que esto pasó, es que sucedió esto, y no somos capaces de aceptar. Porque cuando yo creo que alguien, como te decía al principio, amigos correctos, autoridades correctas, personas que nos ayuden a crecer, nunca te van a decir, tus líderes, nunca te van a decir nada para hacerte lastimar, ni porque lo quieran hacer para herirte. Al contrario, yo creo que un verdadero líder, una verdadera autoridad espiritual siempre va a tratar de verte como Jesús te ve, con ojos de gracia, viéndote terminado.
Y yo creo que cuando alguien te trata de corregir o te trata de aconsejar, es por tu bien. Y a veces cuando aconsejamos a las personas, lo primero que se levanta es la autojustificación. Es que pasó esto, llegó esto, sucedió esto. Aprendamos a ser personas inofendibles. No te ofendas cuando alguien quiera ayudarte. No te ofendas cuando alguien te quiera ayudar a verte crecer. Empiézalo a ver así. Seamos personas que aceptemos la ayuda. Digamos, sí, sí es cierto, tienes razón. Más rápido vamos a avanzar. Más rápido vamos a crecer. Debemos llegar a la dimensión de la libertad en Cristo y dejar que Él sea nuestra recompensa para todo. Cuando entendemos que Él es nuestra recompensa, vamos a dejar de buscarla en otros lugares. Ya no nos va a importar que nos aplaudan las personas, que nos digan qué bien lo hiciste. Ya no nos va a importar lo que diga la gente, aunque nosotros siempre como pastores hemos dicho que es importante tener un buen testimonio. No estoy hablando de eso. Es importante porque una persona que es hijo de Dios, yo no creo que tenga problema con eso. Pero lo tengo que recalcar porque no vaya a faltar el que, no, la pastora dijo que no me importa lo que las demás personas digan de mí. No. Tenemos que tener un buen testimonio, pero también como hijos de Dios aprendemos que Él es nuestra recompensa y que dejamos de buscar nuestra recompensa en las personas. Porque ni siquiera mi esposo va a llenar todo lo que yo necesito para sentirme feliz y plena. Cuando yo deposito toda mi esperanza y toda mi fe en que Él cumpla con eso, pobrecito, le estoy dejando una carga demasiado grande. El único que puede satisfacerte a ti es Jesús. Así que si estás con tu esposo, dile, ya quítame el peso. Dáselo a Jesús. Él se entregó como cordero que fue llevado al matadero. Y cuando leemos ese versículo en Isaías, dice que fue en silencio. Una de las características más importantes fue su silencio. Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció. 3 veces ya lo dice este versículo. Y no abrió su boca. ¡Wow! ¿Cuántas veces podemos entender en ese pequeño versículo? No abrió su boca, fue llevado, enmudeció, no abrió su boca. El silencio es tan importante porque cuando tu carne se quiera defender, cuando tu alma quiere exigir privilegios, cuando tu interior se sienta abandonado, aunque estés rodeado de multitudes, no te olvides del Cordero. Recuerda al Cordero. Recuerda al Cordero que enmudeció. Él simplemente decidió obedecer a su Padre. Obedecer. A veces cuando nos piden que hagamos algo, somos de los que, es que yo pienso, es que yo creo, es que no me gusta lo que me tocó. Y somos muy fáciles de hablar. Mi esposo dice que hay miembros en la iglesia que somos chacortas, de la mecha corta, nada más nos prenden y empezamos a decir cosas. Ni siquiera nos han terminado de explicar lo que tenemos que hacer y ya me quejé, ya dije o ya no me gustó. Y es muy ¿cuántos chacortitas? Yo en mi casa tengo una chacortita que no le he dicho ni su castigo ni su regaño y ya me empezó a exigir sus derechos, que porque a su hermana no. Fácil se prende, fácil se prende. Acordémonos del Cordero que enmudeció pero obedeció. Y el último punto que te quiero dejar es: un crucificado sabe quién es. Un crucificado sabe quién es. Los religiosos en el momento de la cruz le decían: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Pero qué chistoso que el mismo diablo, cuando Jesús estaba ayunando en el desierto, le dijo las mismas palabras: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. El diablo es astuto y va a hablar de la misma manera, ya sea él directamente o va a usar a otras personas para hablar con sus mismas palabras, porque un crucificado va a morir al orgullo, va a morir al ego, no le va a interesar. Un orgulloso solo quiere demostrar lo que sabe y lo que tiene para sentirse alguien.
una persona que necesita mostrar sus dones, sus talentos, una persona que necesita ¿cómo se llamaría esto? Un escenario para demostrar lo que es, lo que tiene, lo que puede hacer. Y quitémonos de aquí. A veces hay gente que le gusta tener una posición importante para poderse sentir orgulloso de lo que ha logrado, pero un crucificado muere a todo eso. No importa, no importa. Yo no tengo que demostrar nada, porque un crucificado sabe quién es, sabe lo que no tiene, pero no tiene la necesidad de probarle nada a nadie. Sabemos que somos hijos de Dios, y aunque venga el diablo y nos diga, a ver si tú eres un hijo de Dios, y nos quiera venir a retar de las formas en las que Él quiere hacerlo, nosotros no vamos a necesitar levantar nuestra voz para probar que sí somos. Jesús no necesitaba probar que era el Hijo de Dios. Él se mantuvo en silencio. Él no tuvo nada más que hacer, Él no tenía nada más que demostrar. Ya lo estaba cumpliendo todo. El apóstol Pablo hace una declaración tan poderosa que solamente un crucificado puede entender. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Reconocemos que no es por nuestras fuerzas o por nuestra capacidad, sino por su gracia. Cuando tú te quieras sentir una persona que necesitas demostrar todo lo que tú sabes, todo lo que tú tienes, ten cuidado. Aprende a morir al ego y al orgullo. Aprende a morir a eso que es algo que se levanta en el ser humano tan natural que a veces no nos damos cuenta. Aprendamos a morir a buscar una posición. Aprendamos a morir a buscar lo que yo siempre he soñado, que este es mi triunfo y aquí voy a llegar y aquí voy a aspirar. Aprende a entregárselo en las manos de Dios. Yo me acuerdo, como les decía, a mí no me gusta estar aquí. Yo toda mi vida serví en la iglesia atrás. No quiero decir odio, pero no me gusta estar aquí. Me da mucho temor y mucha responsabilidad. Pero reconozco que es por su gracia. Porque si fuera por mis fuerzas, yo no hubiera estado aquí. Yo me hubiera quedado allá con mucha pena, con mucho temor. Pero yo sé que cuando Él es el que está trabajando y Él empieza a hablar, ya reconozco, yo en este momento reconozco que si fuera yo no estaría aquí hablando. Y le doy muchas gracias a Dios por eso. Anhelemos buscar más su aprobación que la aprobación de la gente. La gente hoy te aplaude, pero mañana tú te volteas y ya no va a estar ahí para aplaudirte. Pero Jesús ahí se va a quedar. Hoy la gente que te aplaude, mañana no va a estar. Y si tú pusiste toda tu esperanza y tu confianza en ellos, te vas a derrumbar. Necesitamos aprender a ser procesados por la cruz. Debemos de desear la cruz. Debemos de anhelar que Él se muestre en nosotros y que tengamos y miremoslo como una oportunidad y como un privilegio de poder estar juntamente crucificados con Cristo. Imagínense ese privilegio. ¿Por qué no te pones de pie? Mi único deseo de este domingo es que tú te puedas enamorar más de la cruz de Cristo. Que entendamos que no se trata de sufrimiento o de autocastigarnos, sino de estar juntamente con Cristo. Amar lo que Él ama, desear intensamente lo que Él desea intensamente, pero también dolernos con lo que Él se duele. Simplemente aprender a vivir su vida. Que podamos aprender eso y que anhelemos eso esta mañana. Estamos a punto de terminar el año. Y si terminamos el año con un poquito más de estar apasionados por Él, yo creo que vamos a empezar el año con el pie derecho, como dicen por allá. Que anhelemos estar cerca de Él. Que sus pasiones sean mis pasiones, pero que sus dolencias también me duelan a mí. Aprendamos a vivir la vida que Él quiere.
Mi sueño simplemente es ver a esta generación entregándose en un altar, como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Solitos, como ese corderito. No necesitó que lo empujaran ni que lo llevaran a la fuerza. Solito. Señor, yo he entendido que eso es lo que yo más anhelo y lo que más me conviene y más beneficios voy a adquirir para mi vida. Enmudecer y obedecer. Qué difícil es aprender a enmudecer, porque qué difícil es soltar nuestra voz, que a veces queremos que tenga más autoridad que la de Dios. Pero cuando aprendemos a hacer eso, nos volvemos como ese cordero. Gálatas, te quiero dejar con esto. Gálatas 6:14. En cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado. Y el interés del mundo por mí también ha muerto. Cierra tus ojos ahí. Acuérdate de ese cordero. Hola, soy Toño del Río, pastor de Iglesia Restauración Cancún, y queremos agradecerte que hayas estado con nosotros el día de hoy. Esperamos que estos mensajes te hayan inspirado, te hayan desafiado, hayan animado y hayan fortalecido tu fe para todo lo que tiene el Señor por delante para ti. Nos vemos en la próxima.